capítulo 13 del primer libro de Samuel, en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, acá en la traducción, quizás la Septuaginta lo traduce de otra manera, son traducciones bíblicas que usan quizás manuscritos más antiguos, ya lo hemos visto en la Escuela de Vida. Dice así, otra versión que es la Biblia de las Américas: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Es un poco distinto, pero podemos tomar las dos verdades. Ya sea que esto ocurrió cuando se cumplieron 2 años del reinado de Saúl, todo esto que va a acontecer ahora, pero que también el escritor nos quisiera decir que Samuel tenía 30 años cuando comenzó a reinar. La palabra nos da este dato. Y reinó 42 años. Esto lo confirma también, como estamos estudiando la palabra de Dios, damos todos estos datos. Lo confirma Esteban en el libro de los Hechos, si buscan en el capítulo 7, también menciona que Saúl reinó 42 años coincidiendo con esta palabra. Pero siguiendo este versículo y la versión que tenemos, pareciera que luego de 2 años del reinado de Saúl ocurrió esto que vamos a leer, que es la guerra contra los filisteos. Entonces dice el versículo 2, escogió, hablando de Saúl, 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas, que era un lugar estratégico, beneficioso para Israel para vencer a los filisteos. Estaban Saúl con 2.000 hombres en Micmas y en el monte de Betel. Es más o menos 11 kilómetros arriba de Jerusalén, tengo anotado yo. Y 1.000 hombres estaban con Jonatán, quien era el hijo de Saúl. Creo que es la primera vez que aparece en el relato bíblico la persona de Jonatán, es el hijo de Saúl, y este lugar a donde él estaba, Gabá de Benjamín, es a 5 kilómetros de Jerusalén. Saúl estaba 11 kilómetros más arriba, y su hijo Jonatán con 1.000 hombres menos, a 5 kilómetros de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Muchos de nosotros conocemos lo que sigue a continuación, que lo vamos a leer, pero era extremadamente quizás inconsciente la medida que había tomado Saúl de quedarse con 3.000 hombres, porque miren lo que dice, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. O sea, había más soldados. Y quizás pensó que con 3.000 hombres era suficiente para vencer a los filisteos. Y yo anoté acá, ya empezamos a ver el carácter de Saúl. Acá hay arrogancia. Vamos a ver de qué se trataba en un momentito el ejército de los filisteos. Había vanidad, había confianza en sí mismo. Yo con 3.000 hombres puedo vencer a todo un ejército. Pero los filisteos eran por lejos superiores a Israel, en términos militares y en términos de cantidad de hombres. Porque fíjense lo que dice. Versículo 13. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Esta expresión, los hebreos, la usaban los incrédulos para referirse al pueblo de Israel. Y llama la atención que el rey se refiera a su mismo pueblo como hebreos, dando a entender que no era un convertido, no era una persona creyente en Dios genuina, como vamos a ver. Versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó
el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Este ataque de Jonatán provocó la ira de los filisteos, de modo tal que dice que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Los odiaban los filisteos a los israelitas. Y esto provocó la ira del pueblo enemigo. En esta guerra, no sé si ellos lo habrán incluso admitido, pero quedó demostrado que pese a la negligencia de Saúl, a la no experiencia que tenían en la guerra, a la falta de armamentos que vamos a ver que ocurría, el único que le dio la victoria es el Señor. No había otra manera de que este ejército débil, con tan solo 3.000 hombres, pudiera vencer a un pueblo tan poderoso como los filisteos. El ejército filisteo sobrepasaba en todo a Israel. ¿Por qué decimos esto? Lo dice el versículo que vamos a leer ahora, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros. Bueno, acá también tenemos que decir una notita de la traducción. Algunos manuscritos dicen 3.000 carros, por lo que dice a continuación, 6.000 hombres. No puede haber 6.000 hombres y 30.000 carros. ¿Dónde estaban las personas que llevaban esos carros? ¿Sí? Entonces es más correcto decir, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 3.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Vemos la diferencia? Un pueblo totalmente armado con carros, Israel no tenía carros, con un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y Saúl quería enfrentarlos con 3.000 hombres. Y subieron y acamparon en Micmas. Esto también hay que decirlo. El pueblo de Israel, Saúl, con sus 2.000 hombres iniciales, estaba en Micmas. Y ya unos versículos después vemos a los filisteos ahí. Ellos ya habían tomado ese lugar. Ya habían avanzado sobre el pueblo de Dios. No había posibilidad humana para Israel de ganar esta guerra. Y Dios estaba preparando el escenario para demostrar que si iban a ganar, iba a ser únicamente por el favor y la intervención de Dios. Y así fue. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, y el autor del libro se encarga de recalcarlo, porque el pueblo estaba en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Yo pensaba en esa frase que decimos normalmente, quiero que me trague la tierra. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. A donde se pudieran esconder, si era abajo de la tierra, al ver semejante ejército, lo iban a hacer. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, incluso cruzaron de su nación, a la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y no temblaban porque hacía frío, temblaban de miedo. Temblaban de miedo, estaban en pánico, aterrados. Además de ser pocos, no tenían carros, no tenían el armamento necesario, querían esconderse a donde ellos pudieran hacerlo. Versículo 8. Y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Cuándo dijo eso Samuel? En 1 Samuel 10:8. Lo estudiamos hace unos jueves atrás. ¿Qué decía 1 Samuel 10:8? Luego bajarás delante de mí a Gilgal, le estaba dando la instrucción Samuel a Saúl. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Cuál era la instrucción? Que Samuel iba a descender para Samuel ofrecer holocaustos y sacrificios. Lo tenía que esperar 7 días y ahí Samuel le iba a decir lo que tenían que hacer.
Pero Samuel no venía, dice el versículo bíblico. Y el pueblo se le desertaba, se le estaban yendo todos. Acordémonos que había 3.000 hombres. 2.000 estaban con Saúl, 1.000 estaban con Jonatán. Y pensaba, ¿no?, llevándolo un poco a nuestra vida. Es una situación que muchas veces se da en cada una de nuestras vidas para probarnos. El tener que esperar en Dios. ¿Qué hacemos cuando las papas queman? Anoté yo. ¿Nos desesperamos y empezamos a hacer cualquier locura? ¿O nos quedamos en el lugar que Dios nos dijo que nos quedemos? Porque ahí es Dios donde va a obrar. ¿Qué hacemos cuando las balas pican cerca? Porque a Saúl las balas le picaban cerca en ese entonces. No había balas, pero había, supongo que flechas, armamentos, lanzas. Y tenía el pueblo enemigo muy cerca. ¿Y vos qué haces cuando se viene la prueba? ¿Qué hago yo? Por supuesto, cuando estamos al límite y tenemos que plantarnos en el lugar a donde Dios nos dijo que esperemos o hacer una locura. Pero vamos a ver lo que hizo Saúl. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl hizo algo que no tenía que hacer. ¿Quién tenía que ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz? Samuel. Desobedecer lo que Dios nos dijo. Y vuelvo a preguntar, porque me lo pregunté muchas veces para mí, cuando estamos en situaciones límites, situaciones extremas en las que tenemos que confiar en Dios a como dé lugar o hacer una locura. Y no es verdad que muchas veces terminamos haciendo locuras, muchas veces terminamos no esperando en Dios, desesperarnos, pensar que el Señor nos dejó, pensar que todo va a estar mal, pensamos el peor escenario, cuando Dios nos prometió que si lo obedecemos, nuestra vida va a estar bien. Entonces Saúl desobedeció la palabra de Jehová. Y miren lo que sucede, versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y me sorprende eso, porque así actúa Dios. Justo en ese preciso momento, con las manos en la masa. Saúl no podía decir: no, yo no lo hice, tenía el holocausto, estaba enfrente al holocausto, quemado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no esperé? ¿No te lo preguntaste alguna vez en tu vida? ¿Por qué no esperé un día más? ¿Por qué no esperé un rato más a que Dios obre? Dios estaba por obrar antes de que yo lo desobedezca. Pero así hizo Saúl y deshonró la palabra de Dios. Deshonró la palabra que Samuel le había dado como instrucción de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No esperamos. Muchas veces nos damos por vencidos y pecamos contra Dios y quedamos al descubierto. Y cuando pensaba esto de quedar al descubierto, me acordaba de la historia de David cuando pecó con Betsabé, lo vamos a ver en unos jueves. Y Dios le dice una frase letal en 2 Samuel 12:11. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que nosotros nos encargamos de hacer en secreto, pecando contra Dios, Dios se encarga de sacarlo a la luz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que es desobedecer a Dios! A veces pensamos, no se va a enterar nadie. Y estamos deshonrando el nombre del Señor. Y Dios se encarga de traerlo a la luz y quedamos en evidencia todos como va a quedar Saúl al final de esta historia. Pero dice el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía,
Y miren lo que dice. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo para saludarle? Como si estuviera todo bien. ¿Viste la gente que peca y vos le decís, y no, está todo bien? Bueno, así era Saúl. Vamos conociendo una faceta de Saúl. En los capítulos anteriores lo vemos como el rey en su máximo esplendor, después de este discurso magnífico de Samuel. Pero ahora vemos lo que realmente Saúl era. Salió a recibirle para saludarle como si nada malo hubiera hecho. Y yo anoté acá, ¿no? Está mal pecar, pero está peor pecar y pensar que estás bien. Está mal pecar. Ofendemos a Dios cuando lo hacemos. Pero es peor pecar y pensar que estás bien. Pensar que no hiciste nada. Y la palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? La misma pregunta que le hizo a Eva, anoté yo, cuando pecaron contra Dios en el huerto. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Le echó la culpa a 3 grupos de personas. ¿A quiénes eran esos 3? Miren. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. La culpa es del pueblo, se estaba yendo. Yo tuve que hacer algo porque si no se me iban todos. En segundo lugar, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Samuel, la culpa es tuya. ¿Por qué tardaste? Vos me dijiste 7 días y no venías. Y en tercer lugar, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me iban a vencer los enemigos, Samuel. Y me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos, me alarma esta palabra, contra mí. Se victimizaba, ¿cómo contra vos? Y pensaba cuando David peleó contra Goliat, no dijo, se va a enfrentar a mí. David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No se trata de nosotros, no se trata de mí, de que todo gira alrededor de mí. Saúl pensaba que todo giraba alrededor de él por ser el rey. Todo se trata del Señor. A los que se estaban enfrentando este pueblo enemigo, era el pueblo de Dios. No se trata de mí, se trata del Señor y debemos hacernos a un lado. Versículo 12, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y qué espiritual que parece, ¿no? Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, miren todo lo que hice, y ofrecí el holocausto. Hasta suena espiritual. Y anoté yo, guarda con usar el nombre del Señor en vano. Hasta parecía lógico todo lo que Saúl decía. Pobre Saúl. Se le iba al pueblo. Samuel no venía, los filisteos se le venían encima y además necesitaba pedir la bendición de Dios. Por más que desobedeciera a Dios, estaba bien lo que estaba haciendo. No. Pobre nada. Era un manipulador. Y ojo con nosotros hacer lo mismo, o victimizarnos, o agregarle espiritualidad a algo para obtener algo. No, el Señor sabe. Ahora vamos a ver el jueves que viene, creo que Sebi lo va a dar. Saúl en una situación muy similar, Dios le había pedido algo y lo desobedecía. Y apenas se acerca a Samuel dice, yo he obedecido la palabra de Jehová. Lo vamos a ver. Yo he obedecido la palabra de Jehová. Y lo que Dios recalca de su vida es que había desobedecido su palabra. Qué distinta es nuestra postura de nosotros mismos a lo que Dios ve.
Muchas veces decimos, sí, yo estoy bien, yo obedezco a Dios, mirá qué espiritual que soy. Y Dios dice todo lo contrario. Guarda con nosotros victimizarnos y agregarle espiritualidad a algo para obtener cosas a nuestro favor. Pero Samuel no tenía pelos en la lengua. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. En hebreo es, has actuado de manera necia. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. También Samuel de acá es un ejemplo, porque Samuel se lo había ordenado Dios a través de Samuel. Pero él no dijo lo que yo te dije, no, lo que Dios te mandó, corriéndose Samuel a un lado, siendo profeta de Dios. No guardaste el mandamiento de Jehová. Así sin vueltas, ¿cuántas vueltas también a veces damos nosotros? ¿No? Quizás por amor a las personas, para que no se ofendan, pero Dios a veces actúa muy distinto a como somos nosotros. Diciendo la verdad en amor. No guardaste el mandamiento de Jehová. Y me acordaba de Elí, que Dios lo reprocha y dice, honraste a tus hijos antes que a mí. Bueno, Saúl decidió honrar a Dios antes que a Saúl. A Samuel le importó más honrar a Dios antes que a los hombres, porque el Señor honra a los que le honran. Y miren lo que dice al final del versículo 13. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué fuerte esta palabra. Dios iba a reemplazar a Saúl con alguien que él quisiera y no alguien con el que el pueblo quisiera, noté yo. Acuérdense, ellos querían un rey como las demás naciones y lo tuvieron, pero Dios estaba preparando a alguien conforme a su corazón, al rey David, que era figura del Señor Jesús. Y pensaba, ¿no? Primera Samuel 16, 7, son versículos todos dentro de este libro que encajan uno con otro. Jehová respondiendo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Dios le importa el corazón obediente. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51. No quiere corazones arrogantes, corazones que tienen la razón disfrazados de falsa humildad. Dios quiere corazones conforme a su corazón. Y siempre me agradó la frase que Dios usa para David, diciendo que era un varón conforme a su corazón. Y yo digo, qué lejos que estoy, que Dios pueda decir de mí, Rubén es un varón conforme a mi corazón. Pero qué lindo sería que lo pueda decir. Y qué lindo sería que lo pueda decir de vos, hermano. De vos, hermano. Tal hermano es un varón, una mujer, una señorita conforme a mi corazón. Ojalá que Dios y el Espíritu Santo hagan la obra de tal modo en nosotros que Dios lo pueda decir en su gozo. ¿Y qué más rescatamos de esto? Y pensaba que tu pecado y el mío pueden cambiar el futuro nuestro y el de nuestra familia. Porque Dios le había sacado el reino a Saúl. Ya su hijo no iba a ser rey cuando Saúl muera. Y qué trágico que nuestras decisiones perjudican a nuestra esposa y a nuestros hijos, anoté yo. Y qué temor como esposos, como líderes, como pastores, como maestros,
Es el saber que nuestras decisiones, cuando deshonramos a Dios, cuando desobedecemos a Dios, van a perjudicar a los que están a nuestro alrededor. Porque Saúl no se perjudicó solo, perjudicó a toda su familia. Versículo 15. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Cuántos eran al principio? Eran 3000. Bueno, se le desertaban de en serio. Quedaban 600. Y otra cosa que me alarma es la no respuesta de Saúl. Pareciera como siguió como si nada, o como si no le importara. Tuvo más miedo de los filisteos, anoté yo, que del juicio de Dios. Menos mal que en el versículo 12 quería buscar el favor. No, Samuel, yo necesitaba pedir la bendición de Dios. No, quería usar a Dios para obtener un beneficio temporal. ¿Estás desobedeciendo a la palabra de Dios como Saúl y lo estás disfrazando de espiritualidad? Pregunto yo. ¿Estás desobedeciendo a la palabra de Dios como Saúl y lo estás disfrazando de espiritualidad? Si ese es tu estilo de vida, Dios te llama a arrepentirte. Y busca a Dios porque Dios es amplio en perdonar. Versículo 16. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, que eran 600, se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Dijimos que habían ganado terreno y ocuparon esos lugares claves para ganar. Tenían estrategias militares. Versículo 17. Y salieron, miren lo que hacían los filisteos. Merodearon desde el campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Tenían un ejército en serio. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, al norte. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón, hacia el oeste es esto. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle del Seboín. Esto es el sureste. ¿Por qué? Porque con estos 3 escuadrones bloqueaban los caminos que llegaban a Micmas. Israel no podía llegar a ellos. Estaban como blindados, incluso evitaban que Saúl recibiera ayuda del norte de Israel. Y ya estaban bastante cerca de Saúl y de su gente, estaban a 2 kilómetros. Este detalle que sigue a continuación es aún más alarmante. Versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos se habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, incluso era algo provocado por los filisteos esto, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y bueno, marca el precio de lo que le cobraban los filisteos a los israelitas por afilar. Versículo 22. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada, ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Los únicos que tenían arma eran Saúl y su hijo. Y miren, y la guarnición de los filisteos, dice el versículo 23, avanzó hasta el paso de Micmas. Ya estaban acercándose cada vez más a Saúl y su ejército. ¿Qué era lo más grave en el pueblo de Israel? Anoté yo. Al texto, hagámosle preguntas, hermanos. Lea en su casa y hágale preguntas. Yo preguntaba, ¿qué era lo más grave en el pueblo de Israel? Que tenía un rey desobediente a Dios. Qué trágico, como líderes que somos en nuestro hogar, en la iglesia, en la familia, que desobedezcamos a Dios. No había posibilidades de ganar esta batalla y Dios iba a usar la manera más ilógica de ganar esta batalla, pero era la manera que lo honraba a Él, usando a un hombre fiel, y ese hombre fiel, ¿quién era? Jonatán, el hijo de Saúl. Era alguien totalmente distinto a su padre.
capítulo 14. Dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Estos también eran un poco inconscientes. Se pasaban dos solos al campamento enemigo, tenían la muerte asegurada, pero vamos a ver que no. Y vamos a ver un contraste entre Jonatán y Saúl. Y Saúl, dice el versículo 2, se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado, un árbol que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, por lo menos había conservado sus 600 hombres. ¿Y con quién estaba además de esos 600 hombres? Versículo 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Bueno, el efod era un elemento que usaban los sacerdotes para consultar la voluntad de Dios. No lo vamos a explicar porque no tenemos tiempo ahora. Pero lo que yo me alarmaba de todo esto, Saúl estaba aliado a este sacerdote que se llamaba Ahías, que era de la familia de Elí. De Elí, el sacerdote que vemos al principio del libro. Y Dios lo había rechazado. Dios en 1 Samuel capítulo 2 había rechazado por completo a la familia de Elí para que no sirva más como sacerdotes entre su pueblo. Pero Saúl estaba ahí al lado de una persona que se llamaba sacerdote y que no era más sacerdote de Jehová. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Acá vemos que su hijo era un hombre de Dios. ¿Y dónde lo vemos? En lo que sigue, versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo, una piedra muy afilada, muy peligrosa de cruzar porque podés caerte en el desfiladero. De un lado y otro del otro lado, el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y otro al sur. Y Jonatán quiere enfrentarse a los filisteos con su criado, con su paje de armas y en un lugar peligroso. Pero miren la perspectiva bíblica que tiene Jonatán en contraste con su padre. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Era un término bíblico. Y yo pensaba, desde un punto de vista espiritual, no dijo como Saúl: vienen contra mí. No, él estaba centrado en Dios. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, como Dios los llamaba. ¿Y de dónde sacaba Jonatán esa valentía? De su confianza en Dios. Dice el versículo que estamos leyendo: quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Versículos que nos encanta memorizar, ¿verdad? Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El hijo de Saúl estaba centrado en el poder de Dios más que en la capacidad humana. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, yo estoy contigo a tu voluntad. Dijo: yo te apoyo en esto. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Acá hacen algo que quizás no tiene mucha lógica. Es como que le ponen una señal a Dios que Dios no le dijo que le tenían que poner. Pero sucede de esa manera. Dice el versículo 9: si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, donde nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Se los resumo. Ellos estaban en un lugar
y el pueblo enemigo estaba arriba. Jonatán se pone una señal diciendo, si ellos nos dicen, suban, vengan, que los vamos a agarrar, es porque el Dios está con nosotros y nos los va a entregar. Pero si ellos nos dicen, nosotros vamos a bajar a darles una lección, es que estamos fritos. Dios no les había dicho eso. Y pareciera absurdo porque el hecho de que ellos subieran, quedan totalmente en desventaja de poder hacer algo con sus manos y demás. Dios no nos manda a inventar señales. Vamos a ir avanzando rápidamente. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salieron de las cavernas. Pareciera hasta una burla cuando alguien nos dice, salieron de la cueva. Algo así le dijeron a ellos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Si bien fue una interpretación personal de Jonatán, Dios usó eso para darles victoria. Y me gusta cuando dice, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado, que dice, en manos de Israel, no dice en mis manos, como Saúl. Saúl hubiera dicho en mis manos. Más tarde en el versículo 24 dice, mis enemigos, dice Saúl. No. Están desafiando a Israel, al pueblo de Dios. No busca exaltarse, no busca gloria personal, todo lo contrario a su Padre. Y no debemos nosotros buscar nuestra gloria o nuestro beneficio como Saúl, sino que Dios sea honrado. Pensamos más bien en nuestro beneficio o en el beneficio de su iglesia. Dios me dio esta victoria a mí, o Dios dio esta bendición a la iglesia. ¿Nos exaltamos a nosotros mismos o glorificamos a Dios? Y subió, dice el versículo 13, Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, pareciera como que Dios los hacía caer de delante de ellos, su paje de armas que iba a traer los mataba. Y una de las últimas reflexiones, porque no vamos a terminar este pasaje. Me acordaba de que la gente alrededor de Saúl temblaba. ¿Se acuerdan? Al principio del capítulo. Iban temblando tras Saúl, dice. Pero acá vemos a este paje de armas al lado de Jonatán confiado. Y qué bueno que seamos ejemplo. Que vivamos para el beneficio de otros, para el beneficio de la iglesia. Que tengamos tal confianza en Dios de saber que llevamos una vida que le agrada al Señor de modo tal que seamos de bendición a nuestro alrededor. No que los de alrededor nuestro estén temblando porque en cualquier momento se viene todo abajo. Estando al lado de Saúl, la gente pensaba eso, estaba aterrada porque Dios no estaba con él. Y se nota, hermanos, cuando Dios está con una persona. Dios estaba con Jonatán y este paje de armas estaba confiado. Y seamos hombres de Dios y mujeres de Dios de tal modo de que la gente que está a nuestro alrededor sea bendecida. No esté pensando que en cualquier momento nos hundimos, sino que estamos en el lugar correcto obedeciendo a Dios. Seamos ejemplo y vivamos en obediencia a Dios. Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. 3 hectáreas, dice la Nueva Traducción Viviente. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear esta fuerza élite que había salido contra Israel. También ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, algo que solamente hizo Dios. Hubo pues gran consternación entre el pueblo filisteo. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada
e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl, acá aparece de nuevo en escena, dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, ¿y quién no estaba? Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Es como que dijera: vamos a consultar a Dios, porque tenía el elemento para consultar a Dios, el efob, el arca, y como que el sacerdote empezara a consultar a Dios y dijo: no, pará. Estoy viendo que el pueblo filisteo se está turbando, mejor voy a atacarlo. Decidió atacar a los filisteos que consultar a Dios. ¿Qué contraste entre uno y otro? Versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llevaron a este lugar de la batalla, y aquí que la espada de uno de los filisteos estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Se estaban matando unos a otros, y esto lo hizo el Señor, aunque eran muchos y tenían muchas armas. Versículo 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, algunos se habían vuelto a los filisteos y se habían pasado a su pueblo, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo lo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y dice la palabra de Dios: así salvó Jehová a Israel aquel día. Solo Dios lo pudo hacer. Y la gloria es de Dios. Y anoté yo, ¿no? Y Dios utilizó a una persona fiel. Solo con 2 personas, con Jonatán y con su paje de armas, Dios se valió para vencer a un ejército poderoso como el pueblo de los filisteos. Y Dios quiera que seamos personas fieles. Se requiere que cada uno sea hallado fiel, decía el apóstol Pablo. Y yo quiero que, llegado el encuentro con el Padre, Dios me pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Y que lo pueda decir de vos, hermano. Y que lo pueda decir de mí. Que hayamos sido personas fieles, obedientes a la palabra de Dios. Así salvó Jehová a Israel en aquel día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vemos que, aunque había errores humanos, aunque había desobediencia, tú has obrado en bendición de tu pueblo. Y así lo haces con la iglesia, Señor. Pese a que muchas veces nos equivocamos o no obedecemos tu palabra, tú estás en medio nuestro. Pero ayúdanos a tomar conciencia de esto y a obedecerte. A ser personas cristianos fieles, que decidimos honrarte a ti más que a cualquier persona. En el nombre del Señor Jesús, amén.